tal amigos? Bienvenidos a esta quinta sesión del módulo de electrónica de talleresencasa.com. En esta sesión conversaremos sobre los amplificadores operacionales. En especial hablaremos del amplificador operacional en un modo de comparación. En la sesión anterior hablamos sobre los transistores. Esta vez vamos a hablar sobre un dispositivo que contiene unos cuantos transistores en distintas configuraciones. Los amplificadores profesionales básicamente se utilizan para amplificar señales en mayor cantidad, conectando muchos transistores en cascada, o también para diferentes aplicaciones. Son distintas configuraciones y distintos códigos para distintos amplificadores operacionales. En este módulo vamos a hablar sobre el amplificador operacional L356, que es un módulo operacional de transistores de amplificador operacional que nos permite hacer comparaciones de voltaje. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener dos entradas y en cada una vamos a poder meter un voltaje y a la salida una comparación que será un dato. Ya estamos hablando de datos porque si supongamos la entrada A es mayor a la B, le podemos decir que nos bote 1, y si la entrada B es mayor a la A, que nos bote un 0, o 0 voltios o 5 voltios, ¿no? Y hablaremos de electrónica digital en el siguiente módulo, pero en este ya se va incluyendo y se va digitalizando un poco más el curso. En el siguiente video paso a mostrarte un poco sobre lo que es un amplificador operacional en su modo más común, que es el de amplificar. Pero el modelo que haremos para el ejemplo en práctico será el modo del amplificador operacional en modo de comparación. Así que vamos a ver el video. ¿Qué es un amplificador operacional? Un amplificador operacional es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida. En esta configuración, la salida del dispositivo es generalmente de cientos de miles de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus entradas. Matemáticamente tenemos la siguiente ecuación: voltaje de salida igual a voltaje de entrada, R2 sobre R1. Veamos un ejemplo. En este circuito observamos un amplificador operacional normal. Observamos que la resistencia a R1 es igual a 10 kiloohmios y la resistencia a R2 es igual a 50 kiloohmios. Finalmente tenemos una frecuencia de entrada de 100 kHz y una amplitud de 1 voltio. Si aplicamos la fórmula matemática en nuestra onda de entrada de 1 voltio de amplitud, se multiplicará por 5, ¿no?, a la salida. Veamos los resultados en esta onda. La onda de color amarillo es la señal de entrada y la onda de color rojo es la señal de salida. Con 5 voltios de amplitud, como se puede observar, se ha multiplicado por 5. El amplificador operacional hace su trabajo. Sin embargo, la mayoría de amplificadores operacionales funcionan a 12 voltios. Significa que si se intenta amplificar una señal más allá de los 12 voltios, el amplificador entra en corte. Veamos con este ejemplo. Cuando el amplificador operacional entra en corte, cambiamos la resistencia de 10 kiloohmios por una de 1 kiloohmio. A este caso, la señal ya no se multiplica por 5, sino se tendría que multiplicar por 50. Teóricamente, la señal de salida debería de ser de 50 voltios, pero en realidad esto es lo que sucede. La señal de salida llega al máximo hasta los 12 voltios, formando una onda cuadrada. A esto llamamos cuando el amplificador entra en corte. Una señal de audio en este caso se escucharía totalmente distorsionada. Para realizar el siguiente taller vamos a necesitar las siguientes cosas. Primero, tu multímetro, que siempre lo utilizamos para todos los talleres, el tablero de pruebas o protoboard. Necesitamos también, en este caso, 5 resistencias. Vamos a usar la resistencia de 330, vamos a usar dos resistencias de 1 kiloohmio y vamos a usar una resistencia de 3.8 kiloohmios y otra resistencia de 2.2 kiloohmios. Además vamos a usar el famoso LED para indicarnos y el dispositivo amplificador operacional en modo comparación, el clásico LM358, que viene en un empaque como este. Y bueno, y tu fuente de alimentación, y también recomiendo una batería o dos pilas de 1.5 voltios para tener una fuente más pequeña de 3 voltios. Y a empezar. Bueno, para este ejemplo vamos a primero a calcular necesitamos generar dos fuentes de tensión, porque lo que vamos a hacer es utilizar este amplificador operacional que tiene dos entradas, una positiva y otra negativa, y una salida. ¿Listo? Este es el out
y acá tenemos el voltaje VCC y acá tenemos la tierra. ¿Listo? Entonces, este modo de operacional, amplificador operacional, es en modo comparador. ¿Qué es lo que hace este modo comparador? Vamos a comparar este lado positivo con este lado negativo. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? La salida va a ser 5 voltios cuando el positivo sea mayor que el negativo, ¿no? Vamos a poner la entrada A y entrada B. ¿Cuáles son los casos? Si A es mayor a B, entonces la salida Bout va a ser 5 voltios, ¿no? O el VCC que está acá. Y si A es menor a B, el Bout va a ser igual a 0 voltios. Eso como un primer ejemplo de cómo funciona el amplificador operacional en el modo comparador. Este amplificador operacional específicamente que vamos a ver es el LM358. Este amplificador operacional que es muy común y que se utiliza mucho para comparar señales, ¿no? Yo puedo comparar la señal A con la señal B y si la señal A supera a la señal B, entonces la salida me va a dar 5 voltios. Y esos 5 voltios yo puedo poner tranquilamente mi resistencia de 330 ohmios y tener acá un LED, digamos, que me indique que hay tensión, ¿no? Que está saliendo un indicador. O esta señal también la puedo utilizar como un dato para una computadora, para lo que yo necesite procesar, ¿no? Es una manera muy útil de convertir una señal análoga en una señal digital. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en este caso es hacer los dos divisores de tensión. El primer divisor de tensión lo vamos a trabajar con la resistencia de 3.9 de esta manera. Sabemos que acá está nuestra resistencia, abajo acá está nuestra resistencia y acá estaría tierra y acá estaría 5 voltios o VCC, como lo queramos llamar, que es igual a 5 voltios, ¿no? Listo, entonces estamos poniendo acá la resistencia de 3.9 kilo ohmios y acá estamos poniendo la resistencia de 2.2 kilo ohmios. ¿Listo? Y lo que queremos calcular es, vamos a calcular el voltaje que hay acá, vamos a hacer que este sea V1 y el voltaje que hay acá, ¿no? O sea, midiendo acá, punto acá 1, punto acá 2 y punto acá 3, que nos va a dar un voltaje 2. Entonces, para hacer esto, lo primero que voy a hacer es calcular la corriente que fluye en este circuito, que es la corriente que baja por todo esto, ¿no es cierto? Y esa corriente la calculo con la fórmula que nosotros sabemos. I es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es 5 voltios. La resistencia total de todo el circuito sería 3.9 más 2.2, que sería 6.1 kilo ohmios, ¿no? Lo que me da una corriente de aproximadamente 0.00082 amperios, ¿sí? O 0.82 miliamperios si quieren, pero vamos a trabajarlo así para mantener las mismas unidades. Ahora, una vez que tengo esta corriente, voy a multiplicar esta corriente por el valor de la resistencia para saber el voltaje que tengo entre el punto 1 y 2. Listo, entonces si yo calculo, yo quiero calcular qué voltaje voy a tener en B1, simplemente por ley de Kirchhoff, voltaje es igual a corriente por resistencias. La corriente es 0.00082 por la resistencia que es 3900 ohmios o 3.9K, o 3900. El B1 me va a dar como resultado aproximadamente 3.19 voltios, ¿no?
Y para el B2, que sería este de acá, igual calculo B2 es igual a I por R. Si tengo que es 0.00082 por la resistencia, que es 2200 ohmios, también ohmios, el voltaje 2 me saldría igual que 1.8 voltios. Si sumamos el B1 más el B2, tenemos, si B1 más B2, vamos a tener que es 5 voltios y es la energía o el voltaje que tenemos de entrada. Uy, se me salió. El voltaje que tenemos acá de entrada, 5 voltios. Ese sería para el primer caso, el primer divisor de tensión. En este caso vamos a trabajar lo que es un divisor de tensión que nos permita dividir la tensión exactamente por la mitad. Es un divisor de tensión muy común y muy utilizado y que lo vamos a usar bastante, ¿no? Y vamos a demostrar por qué, utilizando dos resistencias del mismo valor, tenemos la tensión exactamente partida por la mitad en el punto medio de las dos resistencias. Empezamos poniendo la fuente de alimentación PCC, ponemos una resistencia, ponemos otra resistencia y finalmente tenemos la tierra. En este caso vamos a usar resistencias de 1 kilo ohmio, listo, como también lo hemos pedido en la práctica. Vamos a medir voltaje entre estos dos puntos, que va a ser voltaje 1, y vamos a medir voltaje entre estos dos puntos, que va a ser voltaje 2. ¿Listo? Primero que nada, lo que queremos saber es la corriente que baja por acá. Y esa corriente la calculamos con nuestra famosa fórmula de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es 5 voltios sobre la resistencia, que sería 2 kilo ohmios o 2000 ohmios. Y en este caso vamos a tener que la corriente es de 0.0025 amperios, ¿no? O 0.25 miliamperios, ¿no? Pero en este caso lo quiero trabajar así para que no nos confundamos. Todas las unidades en la misma métrica, ¿no? Voltios, ohmios y amperios. Perfecto. De ahí ya sé que esta es la corriente que está bajando por acá. Esta corriente de acá. Vamos a ponerla igual que acá. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar este valor de corriente por la resistencia para tener el voltaje, ¿no? El V1 va a ser el valor de la corriente y por la resistencia 1, en este caso la resistencia 1 sería este. Entonces 0.0025 por 1000 ohmios, ¿no? O 1 kilo ohmio, que es lo mismo. Y el voltaje me va a dar igual a 2.5 voltios. El V1. Evidentemente en el otro lado me va a pasar lo mismo porque es la misma resistencia, entonces el voltaje 2 va a ser igual a 2.5 voltios. Si yo sumo estos dos voltajes, tengo de resultado 5 voltios y este es el voltaje VCC que estoy aplicando a todo el circuito. Entonces estos divisores de voltaje son muy útiles, nos van a servir para muchísimas cosas y en este caso para comparar tensiones, ¿no? Si nos damos cuenta, voy a abrir uno nuevo, un lienzo nuevo para trabajar una comparación que quiero hacer. Si nos damos cuenta, en el amplificador operacional vamos a tener dos entradas, una positiva, una negativa, y la salida, ¿no? Que es el Vout. Bueno, y acá el VCC, la alimentación, porque los amplificadores también tienen que alimentarse. Y acá para probar, para hacer mis pruebas voy a necesitar dos voltajes, un voltaje A como lo puse en el anterior y un voltaje B. Entonces con estos divisores de tensión puedo hacer mis dos voltajes y comparar y saltar, poner voltaje A acá, voltaje B y también poner voltaje B acá y viceversa, ¿no? O sea, hacer el cambio y ver qué es lo que pasa con la salida. Y de esa manera puedo utilizar este comparador. Podemos comparar los distintos voltajes, ¿no? Incluso este comparador, como les expliqué en el anterior sketch, nos permite hasta poder amplificar un poco la señal si es que quisiéramos poner resistencias, pero bueno, no quiero complicarlo más y si alguien tiene más dudas también podemos
explicarlo un poquito más a detalle, pero por ahora lo principal y lo que vamos a entender en este caso es cómo comparar dos señales, ¿no? El voltaje que hay acá, la señal del voltaje A contra la señal del voltaje B. Bueno, como podemos ver acá, este es el circuito del amplificador operacional. El amplificador operacional simplemente es este de acá, y lo que estamos haciendo es conectarle el positivo, el VCC. Listo, lo voy a poner acá en el plano, pero acá está el VCC, acá está la tierra o GND masa, está conectado a 5 voltios. Ya sabemos que nuestra fuente nos suministra 5 voltios acá y acá el negativo, ¿no? Porque está conectado este menos con este menos. Listo, esta es la salida. Acuérdense que este LM358 posee dos amplificadores comparadores. Uno que está a la salida en el 1, el negativo en el 2, el positivo en el 3, el 4, la patita 4 es el negativo o masa, y en el otro lado tenemos también en la patada 7 la salida, en el 6 tenemos el negativo y en el 5 el positivo. O sea, tenemos acá otro comparador. Podemos utilizar dos comparadores, es lo que nos permite este amplificador operacional. Lo que he hecho acá es la diferencia de resistencias. ¿Por qué les pedí dos resistencias de 1 kilo ohmio? Acá está por qué. Al tener dos resistencias de 1 kilo ohmio conectadas al positivo, conectadas entre ellas, y acá el negativo, lo que vamos a conseguir es un divisor de voltaje, ¿no? En este punto del medio voy a tener exactamente la mitad de voltios. Si estoy teniendo 5 voltios acá, como estas dos resistencias son exactamente las mismas, voy a tener acá aproximadamente 2.5 voltios. ¿Sí? Y vamos a proceder a medirlo para que no se pierda el hilo. Tengo acá el amplificador, el multímetro, lo voy a apoyar acá. De esta manera más fácil. ¿Listo? Vamos a listo, lo coloco en voltaje, 20 voltios, y lo prendo. Se puede ver ahora. Voy a medir exactamente cuánto estamos, qué voltaje estamos teniendo acá, colocando el positivo acá y el negativo. Vamos a por este lado. Ahí está. Positivo y negativo. Como les dije, justo la mitad, 2.5 voltios. Y en el otro lado he colocado las dos resistencias, las otras dos resistencias que les he pedido. Es una de 3.8, que es, como ven, naranja, blanco y rojo. 3.8 voltios, no se distingue ahí, pero bueno, es la resistencia. Y la otra es rojo, 2.2. Entonces, esta resistencia me va a permitir tener un voltaje un poquito más bajo. Vamos a medir por acá, acá y acá. Y tenemos 1.75. ¿Listo? Entonces sabemos que en este punto tengo 2.5 y en este 1.75. El funcionamiento del amplificador operacional comparador va a ser el siguiente. Cuando yo en la patita menos tenga menos voltaje que en la patita positiva, el LED va a encender. Cuando la patita menos supere a la positiva, el LED se va a apagar. Entonces, si es correcto lo que he dicho, al yo conectar el menor voltaje en la pata negativa y conectar el mayor voltaje en la pata positiva, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Se mantiene, se queda prendido. Al yo intercambiar esto, debería de apagarse porque el voltaje en la pata negativa va a ser mayor que en la pata positiva. Entonces vamos a hacer esto. Este lo vamos a poner en el negativo y ahí ya se ve que se apaga y está en el positivo. Entonces al hacer este intercambio, como podemos ver, el LED se apaga, ¿no? ¿Cómo nos va a servir esto? Primero que nada vamos a medir los voltajes. Voltaje en este punto de acá, mejor así, este de acá, este punto, ¿cuánto voltaje hay? Contra masa 2.5, ¿ven? Cuando es mayor en la pata negativa,
el LED se apaga. Vamos a ver cuánto debe apagar. 1.76. Es menor en la pata positiva, el LED se apaga. Cuando intercambiamos esto, vamos a hacer un intercambio más. Ahí está. Y ahí está. Listo. Ahí se enciende. Entonces, ¿cómo nos va a servir este comparador? Es un dispositivo que se utiliza bastante en electrónica. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo en esta pata estoy sensando una temperatura, digamos, justo el último módulo va a tratar sobre esto. Yo estoy sensando una temperatura de 20 grados y en esta pata la temperatura empieza a bajar y lo reflejo con voltaje que va descendiendo. Entonces este LED se va a encender y al encenderse me va a advertir, me va a dar una advertencia que yo puedo utilizar esa advertencia y esta salida como un dato para encender algo o para avisar algo, no sé, miles de cosas, pero este ya es un dato que nosotros lo vamos a trabajar como un bit. Entonces las dos entradas analógicas que pueden ser temperatura, una temperatura que es mi temperatura de muestreo, digamos que yo voy a ponerla siempre en 20 grados centígrados. Entonces acá está en 21, en 25 grados el verde. El verde comienza a 25 y en eso empieza la noche y empieza a bajar a 24, a 23, a 22, a 21, 20, 19 y se prende. Al prenderse el LED ya me está advirtiendo que algo está pasando, que la temperatura que es mi promedio que está en el amarillo, la temperatura actual que está midiendo mi sensor está por debajo de esa temperatura. Entonces lo que se tiene que hacer es corregir eso, ¿no? Y ahí es cuando hablamos ya de sistemas automáticos, ¿no? De automatizar algo. Por eso es que quise utilizar este sistema, este amplificador operacional y me parece que es la mejor forma para entender cómo funcionan estos dispositivos. Bueno amigos, espero que hayamos podido entender un poco más sobre los amplificadores operacionales y que esta clase haya servido de mucho para ver cuál es la transición entre la electrónica analógica de señales analógicas y la electrónica digital y cómo podemos convertir un poco y entender el mundo analógico de temperaturas, visión, de campos y de muchas cosas y convertirlo al modo digital. Recuerden que siempre estamos viendo temas de resistencias, voltajes, corrientes, transistores. Esta vez lo que hemos hablado en el amplificador operacional es que son transistores conectados en distintas configuraciones para darnos distintos funcionamientos. La más usada es la amplificación, sí, pero la que hemos utilizado en este caso para la práctica es el modo comparación. Si desean averiguar un poco más o tienen algunas dudas sobre los amplificadores operacionales, no duden en escribirme. Y bueno, los espero en la siguiente clase y espero en la siguiente clase vamos a ver el tema de circuitos digitales, de compuertas lógicas y mucho más. Los espero.